que nos enseñe con mucho amor y con mucho cariño y que nosotros estemos predispuestos siempre a aprender más y más de ti. Para la gloria de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, vamos a empezar hoy día nuestro segundo viaje misionero y vamos a terminar este viaje para luego entrar a Romanos, porque hasta ahí nos quedamos en cuanto a Hechos. No, y ustedes ya tienen la tarea para terminar Hechos con la otra parte, pero vamos a avanzar porque ya nos quedan poco tiempo para ver Romanos también. Entonces agradezco a los hermanos que se han unido en esta noche y qué bendición poder saber que ustedes están siendo parte del programa de estudio de hoy día. Así que déjenme compartirles la... Buenas noches, pastor, Dios lo bendiga. Buenas noches, hermano, bienvenido, Disculpe, hermano. el pastor no podía entrar. No se preocupe, hermano. Al 41. Ya se ha terminado el primer viaje misionero. Los hermanos están en la iglesia de Antioquía, donde regresan. Y luego los hermanos en este primer viaje misionero, después de estar en el concilio que hubo en el capítulo 15 en Jerusalén, para poner algunas recomendaciones para los nuevos convertidos gentiles, Pablo y Bernabé deciden iniciar nuevamente otro viaje misionero más con un propósito. Vamos a ver entonces algunas preguntas y para ir contestando allí. ¿Cuál fue el objetivo del segundo viaje misionero? ¿Qué eran lo que ellos trataban de hacer? Vamos a ver que en Hechos 15, versículo 36 nos dice que después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ese propósito era ver el crecimiento espiritual de ellos. Era como reiniciar un discipulado para ver cómo estaban los hermanos, las iglesias que habían establecido. Pero en medio de eso, hay un desacuerdo entre, otra vez me fui, ¿por dónde estoy? Hay que los hermanos al entrar, a ver. Un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, ¿no? Sí, déjeme volver a la pantalla que... Sí, hermano, un ratito. Un ratito, hermanos, que alguien entró y quiero volver a la pantalla. Es que Bernabé quería que lleven a Juan Marcos. Exactamente. Bernabé quería que lleven a Juan Marcos, pero Pablo se le opuso. Y se le opuso por una razón que no era la saludable para que vaya con ellos Juan Marcos, por algo que hizo Juan Marcos. Ya vamos a ver qué fue lo que él hizo entonces. Antes ya los había abandonado, ¿no? Sí, que había desertado. ¿Cómo vuelve? Okay. ¿Con cuál?
Ya. Ok, gracias. Ok, hermano, entonces vamos. Gracias. Entonces, veamos la razón. ¿Qué fue lo que pasó? Versículos 37 y 38. Por favor de leer. Ahí encontramos la razón. Ahora sí vamos a correr un poquito. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Muy bien. Ahí está, ahí nomás. Ya, listo. Sí. Entonces, la razón es que se apartó de ellos y no completó la tarea en el primer viaje misionero. Como vimos, no sabemos cuál fue la razón, si tuvo temor por los acontecimientos, los sucesos que dieron, pero la cosa es que él volvió atrás y eso hizo entonces que Pablo no estuviera de acuerdo. Entonces, ¿cuál fue el resultado de dicho desacuerdo? Versículo 39 al 41. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ok. A veces hay situaciones que suceden y nos obligan a cambiar nuestros planes, nuestros proyectos. Y eso fue lo que pasó aquí, hubo una división. Pero no es que se pelearon y dijeron, bueno, ya nos separamos para siempre. No, tal vez en el plan de Dios fue saludable la separación. Así que Bernabé y Marcos van por un lado para hacer la obra misionera, pero en cambio Pablo y Silas van por otro lado para empezar el segundo viaje misionero. Así que nosotros vamos a ver, es el viaje de Pablo y Silas, donde fueron. Ahora, este Silas, ¿cómo es que llegó a ser colaborador de Pablo y Bernabé? Porque no lo habíamos oído antes a él mencionar allí. Veamos entonces, allí en el capítulo 15, versículo 30, vamos a ver de dónde salió él. Por favor, del versículo 30 hasta el 32. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando allá está hermano. Gracias. Eso entonces nos indica que Silas era un varón de Dios. Era parte también dentro de la iglesia, pero con una posición buena. Era un predicador. Profeta. Un profeta, tenía el don de profecía. Ahora, Judas y Silas, los dos fueron comisionados por la Iglesia Madre de Jerusalén para llevar una carta de recomendación que iba a cambiar el estilo de vida de los nuevos creyentes de la iglesia de Antioquía y de los gentiles que se iban convirtiendo. Recuerda que la iglesia en Antioquía ya estaba compuesta solo por gentiles, muy pocos judíos. ¿Y qué era la recomendación? La recomendación es que algunos estaban pidiendo que estos nuevos creyentes de Antioquía sean circuncidados, que entren en ese rito. Y luego hay una asamblea donde deciden, no es posible porque ellos son gentiles. Eso era para el pueblo judío, no para los gentiles. Y la recomendación es que manda a la iglesia que se abstengan de participar en cosas paganas, que se abstengan de no adorar ídolos. Y también le dicen que para ellos no es necesario ser circuncidado, sino que solo la fe en Cristo Jesús, porque ya
el don del Espíritu Santo también se había manifestado en la iglesia. Y si Dios ha aprobado eso, entonces ellos no necesitan entrar con los ritos del judaísmo, porque eso es lo que querían algunos judíos, que también se le aplique a los hermanos gentiles. Entonces, esa fue la carta que llevaron Judas y Silas fue para entregar la carta ahí a Pablo y a Bernabé, que estaban en la iglesia en Antioquía. Muy bien, hermano. Entonces veamos un poquito más. Ahí está el mapa de los viajes misioneros que ellos van a tener que hacer. Y miren que este es el segundo viaje, es uno de los más largos. Uno de los más largos que ellos van a iniciar. Y todas las rayas naranjas que ven ahí, gruesas, ellos salen desde no se puede ver todo porque está en la foto de ustedes, pero ellos salen desde esta parte de aquí donde está la iglesia de Antioquía y luego recorren todo este territorio aquí. Este va a ser su viaje misionero a Tesalónica, Berea, llega acá a Corinto, de Corinto vienen a Éfeso y de Éfeso vuelven acá a Cesarea y luego regresan otra vez a Jerusalén. Entonces, este es un viaje bastante largo y vamos a ver qué son los acontecimientos que tenemos allí. El poder del reino alcanza a la gente receptiva. Timoteo acompaña a Pablo y Silas. Asia y Bitinia eran provincias del Imperio Romano y Asia constituía la provincia más densamente poblada e importante en aquella parte del mundo, por lo que era lógico la elección de Pablo y de Silas de llevar consigo al joven Timoteo para que sea parte también de este ministerio. Si ellos querían alcanzar a más gente, tenían que tener también a su alrededor otro ayudante más para este ministerio que iban a empezar. La siguiente provincia en importancia era Bitinia, puesto que incluía los principales centros de comercio de la costa del sur y del Mar Negro. Pablo y Silas debieron de sentirse bastante confundidos de que el Espíritu les hiciera pasar por allí apresuradamente hasta Troas. Cuando ellos habían planeado una ruta, el Espíritu Santo le dice que no ese es el camino, sino que tiene que ir en otra dirección. Vamos a ver Hechos 16, versículos 6 y 8. Hechos 16, versículos 6 y 8. Amén. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le dio el Señor una guía segura en cuanto a dónde debían de predicar el evangelio? Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ok. Sueños y visiones. En su viaje misionero, Pablo planeó un viaje hacia el norte, a Bitinia. Pero esa noche soñó con un hombre que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y a causa de ese sueño o visión, el apóstol cambia su ruta del viaje. Y esto es lo que hizo. Y ello puso de manifiesto un rasgo
del carácter de los líderes que seguían por el Espíritu Santo. Ellos se dejaron guiar por esa visión, por la dirección del Señor a través del sueño o la visión que tuvo Pablo. Los dirigentes impíos del mundo, ¿qué es lo que hacen? Consultan el horóscopo y los adivinos en busca de directivas para sus vidas. Pero los líderes cristianos piadosos siempre buscan la dirección del Señor. ¿Y cómo lo hacen? A través de la palabra escrita, la Biblia, y a través de los sueños y visiones. Eso le había sido ya dicho a ellos en el capítulo 2, cuando hubo el descenso o la fiesta del Pentecostés, cuando dijo, vuestros jóvenes tendrán, hay en Hechos 2:17, vamos a leerlo textualmente. Dice así: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes soñarán sueños, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Eso era lo que se estaba ahora confirmando aquí con la presencia de este varón que se presentó ante el apóstol Pablo. Y ellos entonces puso de manifiesto el rasgo y la característica de los verdaderos líderes. Y por esto, cuando el Espíritu Santo le habla por medio de visiones, imágenes, ya sea diurnas y sueños, revelaciones durante el sueño, escucha el mensaje sin ninguna dificultad. Versículo 10 dice, y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Ellos fueron obedientes a esa visión. No sé cuántos escucharon la entrevista que tuvo el otro día el señor presidente con Carlos Vera. Pero en una cosa, como dijimos aquí, los líderes, cuando quieren ser buenos, siempre se van a buscar ser guiados por el Señor. Y en cuanto a este conflicto que hay de las cárceles y la pandemia que tenemos de la delincuencia y todo eso, el señor presidente apeló a una cosa importante. Apelo a que la iglesia evangélica participe en ayudarnos a mejorar este estilo de vida. Qué interesante. Eso es bueno, porque eso quiere decir que el pueblo, él sabe que los evangélicos somos gente de oración, gente de la palabra. Y ningún presidente antes ha hecho eso. Entonces, esta es la segunda ocasión que él hace un pedido a la iglesia. La primera fue cuando él se posesionó como presidente. Invitó a un pastor a estar allí presente. Y ahora apelaba a la iglesia, a los evangélicos. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios se está guiando, uno tiene que ponerse en la mano del Señor. Y los líderes también, los pastores, los líderes, los hermanos, los maestros. Cuando Dios queremos hacer algo para el Señor, hay que buscar la dependencia de el Señor. Y eso es lo que estaban haciendo aquí entonces Pablo, y dice, y si cuando vimos la visión, enseguida obedecimos para ir a Macedonia, dándonos cuenta de que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. Entonces, el evangelio
iba a ser predicado en Europa por primera vez. Y el evangelio llega a Filipos, ciudad llamada así en honor de Filipo de Macedonia, padre de Alejandro el Magno. Filipo era una colonia romana, o sea, establecida en la provincia por ciudadanos romanos, generalmente personal militar retirado que había comprado o ganado la ciudadanía. Filipo había sido poblada por veteranos de la batalla de Filipos en el año 42 a.C. y durante la Segunda Guerra Civil, en la que Marco Antonio y Octaviano derrotaron a Bruto y a Casio. Entonces, a ese lugar es donde va a ir ahora Pablo y Sila con el evangelio. Y cómo se proclamó y se recibió el evangelio en Filipos. Vamos ahí a Hechos 16, versículos del 11 al 15. Por favor, leer. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, de la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que la palabra decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Muy bien. Entonces, la primera cosa que hicieron ellos es buscar un contacto para empezar la obra. Y encontraron un grupo de mujeres que se reunían para orar. Y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, Estela, de color casi rojo, algo así, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor tocó el corazón de ella. Estuvo muy atenta a lo que Pablo decía. Creyó en el mensaje, fue bautizada y luego le rogó a Pablo que se quedaran en la casa de ellos como huéspedes. Y aquí ocurre algo más entonces en Filipo, después de esa conversión, y esos son los primeros convertidos que hay allí en Filipo. Encontramos algo que ocurrió. Algunos acontecimientos que dieron lugar a un arresto de Pablo y Sila en ese lugar. Allí en Filipo hay un arresto. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Versículos del 16 al 19. ¿A qué se tuvieron ellos que enfrentar allí? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y le dijo: al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Okay. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y lo trajeron al foro ante las autoridades. Hasta allí nomás, hermano.
Entonces vemos que esto trae una confrontación y Pablo y Silas tienen que reprender a esta chica que tenía ese espíritu de adivinación porque iba dando gritos diciendo lo que eran Pablo y Silas. Decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Les pregunto, hermano, ¿estaba correcto lo que decía la chica o había que reprenderla? Bueno, es que pastor, aquí lo decía con un trasfondo negativo, porque prácticamente, o sea, hay dos maneras de decir las cosas. Se puede poner un ejemplo suave, ¿no? Hay una palabra que se puede decir bueno para nada, pero hay otra palabra que también se puede decir bueno para nada, que es diferente. Y aquí también la chica no permitía, era como que les estaba, como que le estaba entorpeciendo la labor. Entonces no era lo correcto lo que ella estaba haciendo. Y Pablo, por supuesto, ya tuvo su paciencia, llegó hasta allá a colmar, entonces de una manera tenía que corregir eso. Claro, estaba diciendo algo que sí era verdad, pero ese no era el plan de Dios. Porque ese era como que el enemigo mismo era el que estaba haciendo eso. Y por eso Pablo le reprendió. Y parecía burla, como burla se lo decía, porque no se lo decía de buena manera. Satanás no le iba a hablar de una manera, Satanás estaba burlando de ellos y por eso fue que lo reprendió Pablo de tanta cosa. Ok, así es, hermano. Y lo reprendieron. Sí, diga. Pastor, yo pienso también que lo que ellos querían de pronto, como hoy en día nos pasa cuando queremos hacer la obra del Señor, como provocar, como de pronto robarle la paz, como impedir que ese propósito se cumplieran, porque muchas veces cuando hay provocación y cosas como que se detiene la obra del Señor y no se la hace como Dios quiere, ¿no? Entonces de pronto ellos, eso es lo que ellos querían. Muy bien. Entonces, hermana, después de que... Yo creo, pastor. Sí, diga, hermana. Perdón. No, hable. Yo creo que ella era esclava y se podría tomar eso, a ella nombrar a Dios a provecho para quien la está utilizando. Entonces era indirectamente ella estaba favoreciendo a su amo, que él lo que hacía era aprovecharse y recoger dinero por ella. Ok. Ahora, entonces después de eso, ya la muchacha ya no tiene el espíritu de adivinación y levantan una calumnia, una mentira. Como siempre, el enemigo nunca dice las cosas tal como son. Siempre va a levantar una calumnia. Y acusaron a Pablo y a Silas. Veamos cuál fue la acusación que ellos levantaron. Versículo del 20 al 22. Entonces Pablo, puesto en pie, perdón, el 16. No, 20 y 22. Capítulo 16, versículo 20 y 22. Amén. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Mire, no dijeron lo que había pasado con la muchacha. No dijeron, pero sí levantaron acusaciones falsas. Calumnias. Ellos habían perdido la esperanza de su ganancia. Si estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir. Es que no les convenía a lo mejor, pastor, porque a lo mejor era ilícito tener como esclava a una mujer, peor es que estaba endemoniada, ¿no? Que adivinaba y toda la cuestión. A lo mejor era ilícito eso y no les convenía decirlo. Así es. Y no era tanto que era ilícito, sino que ellos creían en ese espíritu de adivinación de esa muchacha, entonces no iban a quedarse sin esa ayuda, entre comillas.
Muy bien. Ahora, ¿cuál fue el castigo que se le impuso a Pablo y a Silas? ¿Y cómo respondieron a dicho castigo? Versículos 22 al 25. Y la palabra de Dios dice, y se le golpeó al pueblo contra ellos, y los magistrados rasgaron las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de azotarle, azotó mucho. Los echaron en la cárcel, mandándolo al carcelero a que se le guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en los calabozos de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ok. Los azotaron, los castigaron, los pusieron en el calabozo y le aseguraron los pies en el cepo. El cepo era una tabla con hueco, donde metía la cabeza, la mano y los pies, que quedaba ahí levantado en el aire ahí. ¡Qué incomodidad! Ahí estaba, pero aún en esa condición que ellos estaban, ¿qué dice? A medianoche, orando Y cantando. y cantando. Oiga, qué interesante. Le doy para un título de un mensaje que tienen ahí. Cantando y orando. Melodías en la noche. Ahí tienen un título para un mensaje. Ustedes que están haciendo ahora en hermenéutica. Melodías en la noche. Bueno, y mientras ellos cantaban, alababan al Señor, hubo la respuesta del Señor a través de un terremoto. Y 27. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando de que los presos habían huido. Ok. Después, esa fue la respuesta de Dios. El carcelero iba a quitarse la vida, pero Pablo y Silas le dice, no te hagas nada, no atentes contra tu vida, nadie ha huido, todos estamos aquí. Y esa noche el carcelero acepta a Cristo, él y su familia, los cura, le limpia las heridas, todo el maltrato y le da una atención, dice, llevándolo a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa el haber creído a Dios. Qué importante es la alabanza. La alabanza abre las puertas de la cárcel. Azotados y encarcelados, Pablo y Silas respondieron cantando un himno de alabanza, un cántico directamente de su corazón a Dios. No podemos dejar que pase inadvertida la relación que hubo entre sus himnos de alabanza a Dios y su liberación sobrenatural mediante la ocurrencia de un fuerte temblor de tierra. La alabanza dirigida a Dios puede abrir las puertas de una prisión. Un hombre se convirtió a Cristo, su familia fue salva y un cautiverio satánico fue derrotado en Filipos. Hoy también la alabanza rompe toda cadena de opresión. Cuando estés sirviendo a Dios y las cosas no ocurran como planeaste, aprendamos de este pasaje. La alabanza triunfa gloriosamente.
Qué importante es cuando podemos hacer un alto en medio de las cosas y comenzar a cantar un himno, una alabanza al Dios, al Creador, y presentarnos delante de Él con todo nuestro corazón. Es como ese cántico que dice, golpe de espada es la alabanza. Qué importante es la alabanza. ¿Quién ha tenido alguna experiencia con un himno cuando ha cantado en medio de una crisis? ¿Alguien de ustedes ha tenido una experiencia con la alabanza así? De tener un encuentro con el Señor. A mí me gusta el himno día en día. Día en día. Pero le gusta, pero ¿qué experiencia ha tenido con el Señor? No, es lo que se refleja en mi día a día, pastor. ¿Ya? Sí. Oh, mi Dios, yo encuentro cada día tu amor en medio del dolor. Todos los días tenemos aflicciones, como dijo el Señor. Ok. Sí, pero cuando nosotros alabamos en la iglesia, pastor, en el momento de la adoración, de la alabanza, se siente, sí he tenido yo experiencias de paz, de tranquilidad, de discernimiento en cuanto a alguna cosa que he necesitado resolver o algún conflicto, alguna algo que me estuviera oprimiendo de pronto, cuando uno se reúne con los hermanos y alaba y adora, entonces Dios definitivamente se manifiesta en la vida. Y eso sí, eso ha ocurrido conmigo. Sí, definitivamente. Amén, hermano. Qué importante es la alabanza. Siempre, si usted, sí. Hablo. Hablo. Yo lo que he experimentado, que a veces cuando he tenido problemas así, que de pronto no me han tocado ni decir, pero me duele mucho, ¿no? Entonces, escuchando alabanza, es como ahí me ha hablado el Señor, ¿no? Porque pronto me ha venido la duda, como que me siento sin fuerza, porque yo he dicho, uno clama, uno esto, y digo, ¿qué pasará? Pero bueno, igual me toca confiar, pero en esa alabanza es como que Dios me habla y me ha dicho, ten paciencia y espera, que yo te daré la victoria. Entonces, es algo como que me lo dijo así directamente, y es un alivio, una tranquilidad, y yo le digo, gracias, Señor, porque en medio de esa aflicción, Él me habló, ¿no? Directamente, específicamente a la situación de la que yo he estado viviendo. Muy bien. Ok. La fe viva entonces nos hace tener ese sentimiento de apreciar lo hermoso que es Dios a través de un himno, a través de la letra que tiene una inspiración que viene del Señor. A mí me gusta mucho ese himno, Corazones siempre alegres. Qué precioso. Y cuando lo canto, en verdad, trato de saber que Dios está poniendo mucha alegría en mi corazón, a pesar de que pueda haber momentos de dolor o de tristeza. Pero Dios siempre se mueve en la alabanza. Así que eso era lo que pasaba con esos dos. Ahí en la cárcel, maltratado, golpeado, con hambre, con dolor, alabando a Dios. Alabando a Dios. Y Dios respondiendo. Entonces, luego pasamos de ese tiempo a de ese encuentro allí en la cárcel y la liberación del apóstol y cómo el Señor lo sacó. Vemos que en la siguiente etapa de su segundo viaje misionero, Pablo y Sila entraron en contacto con dos ciudades en las cuales que aquellos respondieron al evangelio. Lo hicieron porque eran personas devotas o ecuánimes. Esas dos iglesias siempre habían de estar entre las favoritas de Pablo,
cuando el apóstol pensara en sus convertidos. La iglesia en Tesalónica y en Berea. Vamos a ver cuál fue el proceso y el resultado de la labor evangelística que realizaron Pablo y Silas en Tesalónica. Ahí en el capítulo 17, versículo del 1 al 4. 17 del 1 al 4. A ver, hermana Edith, lea. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, mujeres nobles, no pocas. Ok. Ahora, mire lo que está pasando en este viaje, en esta ciudad. La primera cosa que siempre ellos van a hacer es llegar primeramente a la sinagoga, a los judíos. Siempre buscan ese lugar. Y ahí, dice, durante 3 días de reposo, discutió con ellos, presentó el mensaje. Y habló, el mensaje de ellos siempre fue el ministerio de Cristo, su labor en la redención del hombre, la muerte de Cristo y la resurrección de entre los muertos. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y aquí otra vez, entre ellos los griegos, los gentiles, griegos piadosos. Eso indica que eran personas que tenían una actitud buena, saludable para con las demás personas. Pero también mujeres nobles, no pocas. Entonces estamos viendo que era el evangelio comienza a cambiar un poquito de la gente del pueblo a la gente, digamos, de clase media alta. Está llegando la palabra de Dios. Cuando dice nobles, gente que tenía una alcurnia diferente y una relación distinta. Ahora, una posición también distinta. Pero también hubieron judíos rebeldes que rechazaron el evangelio y se oponían a lo que Pablo estaba diciendo. Dice, ¿cómo convencieron los judíos que habían rechazado el evangelio a los gobernantes de esa ciudad de que Pablo y Silas eran perjudiciales para Tesalónica? Veamos ahí mismo versículo del 5 hasta el 9. A ver qué es lo que van a hacer ellos allí, los judíos rebeldes. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás lo soltaron. Ok. Ahora vamos a ver estos judíos conocidos como los judaizantes. Los vamos a encontrar en varios lugares
donde iba Pablo y Silas para predicar, allá se movían. Si tenían que ir a otra ciudad, allá se movían a hacer su bulla, para no permitir que el mensaje que predicaba Pablo, que era Cristo, el Señor resucitado, el que trae salvación, el que da vida, sea escuchado y que la gente crea. Entonces, aquí levantan las autoridades y con un mensaje diciendo: esto que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esa parte me gusta. Esto que trastornan el mundo entero también han venido acá. Qué interesante. El evangelio trae cambio. Por eso es que nosotros tenemos, los bautistas, hasta por unos años más adelante, un mensaje: Jesús, transformación y vida. Jesús, transformación y vida. Eso es lo que esperamos, que hasta el año 25 haya un cambio en el mundo con el mensaje del Señor. Dios quiera que nos puedan decir: estos de la iglesia Getsemaní también han llegado acá a este barrio, también han llegado a esta ciudadela, también han llegado a este sector. Los hermanos de la iglesia Jordán o 9 de octubre también están por acá con su mensaje de cambio. Bueno, y eso es lo que pidió el señor presidente, que el mensaje, o sea, los que cambian, que transforman vida. Bueno, hicieron una bulla y luego no nos dice aquí que Pablo fueron detenidos, pero da la impresión que sí, porque tuvieron que pagar una fianza para que luego los dejen libre también. Ahora, después de aquí, ellos se mueven a otro lugar. Y esta vez Pablo y Silas se mueven a la ciudad de Berea. Y aquí yo quiero que tengamos en cuenta tanto el pasaje de capítulo 17 con los hermanos de Tesalónica y con los hermanos de Berea. ¿Cuál es la similitud que hay entre las dos ciudades y la labor que hace los apóstoles? Volvamos a hacer una relación entre los dos. Tesalónica, en Tesalónica, cuando llegó Pablo y Sílaba, el primer lugar que ellos visitaban para empezar su obra, de acuerdo al versículo 1 del capítulo 17, ¿cuál fue el lugar que ellos llegaban primero? Sinagoga. La sinagoga. Muy bien. Y en el capítulo 10, ¿qué dice allí? El versículo 10, perdón, del capítulo 17. Entraron a la sinagoga también. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ok. Mire la relación del ministerio. En Tesalónica ellos van a la sinagoga y en Berea van también a la sinagoga de los judíos. ¿Quiénes eran los oyentes en la sinagoga? ¿Quiénes eran los oyentes allí? De acuerdo al versículo 1 del capítulo 17. ¿Los quién? Los judíos. Los judíos, ¿verdad? Y en el versículo 10, en Berea, ¿quién eran los oyentes? Judíos. Mire la relación entre los dos. Ahora, y en Tesalónica, ¿quiénes fueron los convertidos de acuerdo al versículo 4? A ver. Griegos. Griegos. ¿Qué tipo de personas eran los griegos ahí? ¿Qué tipo de personas? Eran pobres. Piadosos. Piadosos.
Yo estaba hablando con mi micrófono cerrado. Piadoso. Y las mujeres que creyeron, dice, ¿cómo eran? Nobles, nobles, no pocas. No pocas. O sea que una gran cantidad de mujeres nobles vinieron al Señor. Y en el versículo 12, en Berea, ¿quiénes eran las personas que aceptaron al Señor? Muchas mujeres griegas. Mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Ajá. Muchas mujeres griegas de distinción. O sea que el evangelio está cambiando de una situación a otra situación más elevado de cultura, de relaciones, de extracto social, va yendo, va mejorando. Y también había un gran grupo de varones, dice, ¿verdad? Ahora, pero en ambos lugares había oposición. Oposición. En Tesalónica, ¿quiénes fueron los que se oponían? Versículo 5. Los judíos que no creían. Los judíos que no creían. Ok, los que no creían. Y en Berea, ¿quiénes eran los que se oponían? Versículo 13. Ellos, los de Berea, los de Tesalónica fueron a Berea. Ajá. Y fueron a también alborotar allá a Berea, pero eran los de Tesalónica. Sí, esto es lo que se conoce como los judaizantes, los que eran los guardadores de la ley, que no iban para ningún lado, sino se sostenían allí. Eran judíos mismos. ¿Cómo? Eran judíos mismos los alborotadores. Sí, los judíos mismos, alborotadores. Luego, la salida. En Tesalónica tuvieron que salir ellos después de que fueron, parece, arrestados. Y de acuerdo, versículo 9, ¿cómo fue que salieron? Versículo 9. En Tesalónica. No había fianza. Bajo fianza de Jackson y de los demás. Y los soltaron. Y en Berea, ¿cómo fue que salieron de Berea ellos? Los hermanos enviaron a Pablo que se fuese. Y Silas y Timoteo se quedaron. Sí. Y versículo 15, ¿qué dice ahí? Los que se habían encargado. Siga, hermana Fabiola. De conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ok. Entonces, el asunto era con Pablo. No lo soportaban a Pablo por su mensaje. Pero él se queda allí, en Berea se queda Silas y Timoteo para ayudar a los hermanos. Pero Pablo le dice, cuando puedan, lo más pronto es ocuparse, vengan conmigo, porque hay mucha labor que realizar todavía. Ok. Los intelectualmente receptivos. La oposición al evangelio en Berea parece haberse centrado en Pablo, hasta tal punto que Silas y Timoteo pudieron quedarse allí y enseñar a la iglesia sin impedimento en ausencia del apóstol. Cuando Pablo llegó a Atenas, no vio ninguna forma de ministrar e inmediatamente envió por Silas y Timoteo a fin de seguir hacia otra ciudad. Vamos al versículo 14 y 15, de hecho 17. Bueno, ya lo leo. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ok,
Entonces Pablo se mueve a Atenas y Pablo reacciona allí ante la ciudad de Atenas. Pasa algo con él. En ese gran centro de cultura del mundo greco-romano, él es conmovido. Versículo 16. 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ay, qué tremendo dolor para Pablo. Viendo que la ciudad entera estaba entregado a la idolatría. La idolatría. Qué triste ver a una ciudad entregada totalmente al pecado. La idolatría. Adorar ídolos. Ellos eran adoradores de distinto tipo de dioses. Y de tal modo que ese era el estilo de vida de ellos. Hermano, yo creo que estamos pasando y aquí le voy a decir algo, hermano, estamos pasando por una crisis espiritual también de idolatría en nuestra ciudad. Tal vez la gente se ha apartado tanto ahora de Dios y no están adorando imágenes, yo veo, pero lo que sí están sometidos bajo una idolatría que es de la droga, la corrupción, la violencia. Es imposible ahora vivir con tranquilidad. Yo creo que el espíritu de cada creyente, de cada cristiano, debe ser que se conmueve en nosotros y levantar momentos de oración para pedir que Dios toque la vida de las personas de nuestra ciudad. Yo le decía el otro día a mi esposa conversando, fíjate que hay tanta violencia, tantos asaltos, y nos falta que asalten, ojo y eso le dije hace, creo que 15 días atrás, que asalten los centros comerciales, los malls, y ya lo hicieron. Sí. Así es. Sí, pastor, ya ahora ya no hay Pero pastor, la palabra de Dios dice que el corazón del hombre se va a endurecer. Entonces, sí, el corazón del hombre se va a endurecer, pero el espíritu del cristiano, doblar su rodilla, pedir por un despertar espiritual, también está al otro lado. No debemos permitir que el enemigo gane la batalla. Gane la batalla. Nosotros somos gente de oración y hoy día dije a mi esposo, vamos a orar por nuestra ciudad, vamos a orar por los hermanos. Me puse a orar por todos los hermanos nuestros que el Señor, cada hermano que sale a la calle va a hacer un trabajo, va a hacer una actividad, va a comprar, tráelos así como los llevas completitos, Señor. Y yo ni conozco a muchos hermanos, pero dije, oro por todo este pueblo cristiano, que el enemigo no los tope. Esa debe ser nuestra actitud, hermano. Porque si no nos levantamos así como guerreros de oración, el enemigo está copando, ganando terreno. Entonces, Pablo... Muchas veces, sí. pastor, como usted dice, levantó la oración, pero muchas veces las personas que están orando, clamando, ellos también, como quien dice, son... como le digo, sometidos a tanto sufrimiento, pero dentro de eso que uno pasa, uno tiene que saber que uno no está solo, ¿no? Y que Dios, si permite esa aflicción en medio de lo que uno se levanta en la oración, es para algo, porque de pronto en esa situación también vienen cosas mejores, pero muchas veces si uno no está bien agarrado de Dios, entonces ahí es donde uno, en esas situaciones, y lo que uno está clamando, como que se enfría, como que se aleja y prácticamente el enemigo gana la batalla. Otra cosa importante también, que así como la oración, también la predicación. Ajá, ahí deberíamos, o sea, se ora,
Así mismo los hermanos debemos salir a las calles también, a donde nos manda el Espíritu, y predicar, presentar a Cristo como Señor y Salvador de la humanidad. Ahora, mire la pregunta que está a continuación. ¿De qué manera llevó a cabo su imprevista evangelización en ese lugar el apóstol? Versículo 17. En medio de un centro de idolatría, de pecado, ¿qué hizo Pablo? Versículo 17 del capítulo 17. Por favor de leer. Así discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. O sea, eso no lo detuvo. Eso no lo detuvo. Cada día él salía para discutir en la sinagoga con judíos y con piadosos. Y en las plazas cada día con los que concurrían. Muy bien, ¿alguien va a escuchar? ¿Alguien va a escuchar? Pues con ello yo tengo que presentarle el evangelio. Mira, hoy día me encontré, nosotros fuimos con mi esposa en la tarde un ratito aquí al Río Centro, y al regreso tomamos un taxi. Y créeme que cuando yo tomé el taxi, yo dije, ay, Señor, me va a tocar un señor mayor que maneja el carro. Porque generalmente las personas mayorcitas, cuando usted le pregunta por la carrera, ellos siempre tienen unos precios altos. Los más jóvenes tienen el precio más bajo. Por eso ya no voy a ir con alguien que tiene carro entre este grupo. Anita. María. Bueno, entonces, y cuando me acerqué me llevé una sorpresa. No era un varón. Era una dama la que manejaba el carro. Un carro amarillo. Wow. Pero tenía más de 70 años. Ay, yo dije. Bueno, nos fuimos. Y en el transcurso que nos traía acá a la casa, me dice, Señor, yo soy cristiana. Ojo, comenzó a hablar. Yo también soy cristiano. Mucho gusto, hermana, le digo. Qué privilegio. Ya me puso los cachos, pastor. Ah, bueno, tiene que irse a parar ahí al Río Centro. Pues ahí estaba la hermana, la señora. Oiga, interesante. Lo primero que ella hizo es, yo le pregunté desde cuándo manejaba y todo. Me dice, tiene 13 años manejando el carro, pero dice, yo manejo de que tenía 20 años. Bueno, me hizo la historia rapidito. Y luego me dice, yo mañana no trabajo, señor. Bueno, hoy día sí, mañana trabajo hasta las 6 de la tarde, el sábado no trabajo. Dice, porque yo soy guardadora del sábado. Del día sábado, dice, hay que descansar. Yo dije, bueno, yo no me puse a discutir, sino que conversamos bien y luego le dimos un tratado al salir. Que Dios le bendiga, por favor, léalo. El camino romano. Entonces, yo creo que eso es lo que hacía Pablo. Hablaba con ellos cada día con los que concurría. Qué interesante. Hablar. Ahora, veamos un poquito más. ¿Cómo fue invitado Pablo a dirigirse a los filósofos atenienses en el Areópago? Aquí encontramos con un grupo. En este lugar había muchos filósofos. Oiga, esas personas, así que los súper sabios, yo le digo, los que se creen los únicos que conocen, saben y pueden. Veamos el versículo 18 hasta el 21. Leamos eso y luego veamos quiénes eran estos. A ver, de los otros hermanos que están callados, que no le he escuchado leer, por favor, hermano. Nombre, los pastores. Recuerda que su participación yo califico también.
Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza o de qué habla? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ok. La gente del Imperio Romano se caracterizaba por una gran diversidad de creencias religiosas. El epicureísmo, que buscaba la tranquilidad por encima de todas las cosas, los epicúreos, y el estoicismo, que deseaba liberarse de las pasiones y aceptar todo en la vida como inevitable resultado del destino. Estos dos grupos eran filósofos populares. Cada uno tenía su posición, pero también había el politeísmo. La creencia en múltiples dioses era muy común allí. Estos filósofos pensaban que Pablo estaba propagando una religión de dos nuevos dioses. De Jesús, que era un Dios, y la resurrección, que era otro Dios, según ellos. Y hay otros de estos filósofos que decían, es un palabrero más como los que pasan por estos lugares. Bueno, esa era la vida, el centro de los atenienses de Atenas. Muchos dioses, muchas creencias. Y vamos a ver cómo Pablo va a enfrentar, aparte de lo que conversaba todos los días con ellos, esta posición tanto de estos tres que estaban allí. Vamos a ver cómo empezó Pablo desde donde se encontraban sus oyentes y los lleva hasta su posición en lo tocante a ideas religiosas. Versículos 22 y 23. Vamos a ver cómo hace Pablo esa entrada. Versículos 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Por qué pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido? Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es a quien yo os anuncio. Ajá. Entonces Pablo, viendo todos esos altares que tenían los atenienses, bueno, hay que poner un altar por si acaso se nos haya quedado un Dios afuera. Y habían puesto un letrerito ahí: al Dios no conocido. Y Pablo aprovechó esa oportunidad para hablar, dice, siendo que ustedes son muy religiosos y han tenido mucho cuidado de que no se les quede uno afuera, pues a ese Dios que ustedes no conocen, de ese es el que yo quiero hablarle. Entonces, ¿qué afirmó el apóstol acerca de Dios en las siguientes partes de su mensaje? De acuerdo a Hechos 17, 24 y 25. ¿Cómo empezó el apóstol su mensaje? A ver, hermano. Espera, un ratito, hermano. Hermana, allá. Sigue, hermana. Edith, siga. Que en él hay
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da todo a todos, vida y aliento y todas las cosas. Ok, entonces Pablo empieza su mensaje presentando al Señor, a Jesucristo, como el Señor del cielo y de la tierra. Y él dice que no habita en templos hechos por manos humanas. Pero él es el que da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Es una bonita introducción para hablar acerca de Jesucristo. Hermano Leonel, por favor, lea el versículo 26 al 28. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado al orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 28 también. Sí. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, ¿por qué linaje suyo somos? Ok, ahí está la segunda parte del mensaje de Pablo, hablando acerca de lo que Dios ha hecho, el linaje de los hombres. Y luego viene la tercera parte del mensaje, que está en el versículo 29. A ver, otro hermano. Siendo por linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ok, entonces no es una figura, no es una escultura, él dice, como todas las estatuas que ustedes tienen aquí, le está diciendo, que han hecho una figura para dar a conocer que ese es un Dios. Y luego él culmina diciéndole quién es él, el versículo 30 y 31. A ver, hermano pastor Asael. Verso 30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todos lugares que se arrepientan, por cuanto han establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ok, entonces ahí culmina su mensaje. Él dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y llegando a ese punto de la resurrección, la gente hizo, cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos más tarde o en otra oportunidad. Bueno, pero Pablo no dejó de hablar de Jesucristo. Presentó el mensaje, ya había sido presentado el mensaje, ahora le tocaba a ellos creer o rechazar el mensaje. Y ellos rechazaron. Y entonces Pablo salió de en medio de ellos. Pero algunos creyeron, dándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otro con ellos. Qué bueno que en la historia bíblica nos da nombre de aquellos que sí creyeron y eso confirma el mensaje que era predicado. Entonces, ¿cuál fue la respuesta pública a la enseñanza de Pablo acerca del carácter
de las relaciones humanas y divinas de aquel Dios que había levantado de los muertos. Las diferentes escuelas de pensamientos griegas estaban de acuerdo en que el espíritu del hombre era noble y su cuerpo innoble. El hecho de que la resurrección del cuerpo ocupara un lugar central en lo que Pablo estaba presentando como la forma nueva y definitiva de conocer a Dios, les parecía un disparate a aquellos epicúreos y estoicos del Areópago. Ahí en el versículo 34, favor de leer, por favor. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Ok. Aquí hay una pregunta sobre esto, sobre la incredulidad de estos filósofos. Hermano, yo me he quedado sorprendido hoy en día. Hay mucha gente que por su mucho conocimiento intelectual que tienen y con sus muchos créditos académicos se vuelven filósofos y hasta agnósticos por todo ese conocimiento y dejan a un lado al Señor. Porque piensan que ya no necesitan de Dios ni de Jesucristo. Ya lo tienen todo. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es el tipo de rechazo que a usted le resulta más difícil encajar? Los golpes físicos, de tipos como el del carcelero de Filipos, las exageraciones de la gente religiosa como los judíos de Tesalónica, o la burla sarcástica de personas intelectuales como las atenienses. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le ha afectado a usted cuando se ha encontrado con personas así? Pastor, a veces la indiferencia es duro, pastor. A veces es preferible que alguien, aunque sea discutir con alguien, que algo de atención puede tener. Pero aquí la diferencia de ellos es porque por la filosofía de ellos, el mismo Romanos dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Así es. Entonces ese es el punto y habla casi de lo que estaba esta cultura griega, romana, o sea, por la misma razón, porque ellos, o sea, ya creían todo y prácticamente la mente se pierde, se desvía que terminan haciendo cosas inmorales, como lo dice el capítulo 1 de Romanos, pero era por esto mismo, profesando ser sabios se hicieron necios. Muy bien. Y hablando de ese tipo de personas, como la pregunta es, llevémosla a nuestro plano actual, ¿no? Actual. ¿En qué manera ese tipo de personas que se creen sabias nos ha afectado o les ha afectado? La burla sarcástica de personas intelectuales, los golpes, las exageraciones. Yo pienso que aquí dentro de nuestra cultura, por lo menos todavía, no tenemos persecución de golpes, de apresamientos, de decapitar gente. No tenemos. Yo nunca lo he pasado y yo sí he salido a evangelizar. Okay. Ahora, con la gente religiosa sí he tenido mucho contacto. Burla sarcástica también. Personas intelectuales
pero le aseguro, pastor, que lo único que provoca es tristeza. Tristeza porque están tan equivocados, sus corazones están endurecidos ante la voz del Espíritu. No hay respuesta. Y sí hay dentro de en nuestra nación, aquí sí hay, de esto sí hay gente muy religiosa que usan expresiones, yo soy católica y católica voy a morir. O se burlan, también hay burla, pero si uno tiene la sabiduría, porque es la palabra, es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Pero, así es. Pero sí Pastor, le duele a uno, sí. Hoy día, Pastor, perdóneme lo más peligroso de esto, perdóneme, pastor, lo más peligroso de esto es que esta gente que es filosófica, estos son los que ahora cambian las leyes. Estos que son filosóficos, los que son inteligentes, son los que están poniendo leyes en el Congreso, diversidad de género. Estos son los más peligrosos, son los más peligrosos. No sé cómo lo hacen, pero ellos quieren, o sea, con esa astucia quieren cambiar y corromper a la sociedad. No, a la sociedad es que realmente ellos quieren corromper. Lo mismo que en esos tiempos, que podían hacer cosas malas, ponían una excusa y ahora también ponen una excusa para hacer cosas malas. Ok. ¿Alguien más? Yo estoy escuchando, quiero escucharlo. Pastor, aquí lo que también, lo que pasa es que también el hombre cree en su razonamiento humano. Cree que por su razonamiento ellos pueden incluso a veces poder interpretar algo, ¿no? En este caso de las escrituras. O sea, ellos creen que en su humanidad ellos pueden decir algo, o sea, o se burlan, en este caso la burla sarcástica que hacen a los cristianos, ¿no? Cuando nosotros le decimos esto, ellos creen, no, si esto dice esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos miran a su pensamiento, a su razonamiento. Amén. Pero cuando empezamos a leer en Hechos 17, Pastor Cadena, dice, no antes, un poco antes, que el espíritu de Pablo estaba muy compungido, muy entristecido por la idolatría que él vio. Pero en lo último que leímos, después del discurso que él dio ahí en el anfiteatro, en Atenas, sí hubieron convertidos. Sí, Dos sí hubieron se convirtieron, Así dos es. personas. Ahí da el Entonces, nombre. vamos a tener burla, van a haber pensamientos, pero la palabra va a llegar. Donde Dios lo ha dispuesto, la palabra va a llegar. Hoy día, pastor, nosotros fuimos a un hospital y estuvimos con un grupo de hermanos. Llegamos y estaba un joven predicando, estaba hablando. Y este hospital, y había un espacio donde no molestaba ni siquiera a los pacientes ni nada, era en un patio grande. Y el chico estaba que hablaba y hablaba y hablaba. Entonces vino los guardias y lo sacaron, se lo llevaron. Nosotros no salimos, pero no vimos ese episodio, pero a lo que regresamos, llegó el guardia y dice, ustedes son familiares. Y nosotros decimos, sí, somos hermanos. pero no nos sacaron, o sea, no nos sacaron. Pero ahí estuvimos nosotros hablando y hicimos lo que el Señor nos manda, pues no. Pero dijo el hermano Pedro, segurísimo, que si nosotros hubiésemos venido a bailar merengue, salsa, el guardia no nos sacaba porque estábamos haciendo distraer a las personas que están con tristeza, compungidas, ¿no es cierto? Pero como somos cristianos, no les gusta escuchar la palabra de Dios. Así es molestoso. Muy bien. Picazón de oídos hay hoy día. Hoy en día hay vamos picazón de oídos. Entonces duele cuando se les habla la palabra. Y golpes, gracias a Dios, hasta ahora no he recibido, pero sí, burlas, muchísimas burlas, y también incluso me ha insultado cuando evangelizo, posteo en mis redes. Sí, recibo mal psicológico. Bueno, ok, hermano, vamos a hablar un poquito más a dónde va a seguir penetrando el evangelio. Ahora, el poder del reino conquista fortalezas. Aquí encontramos otra cosa más. Vamos a parar a las 9
un ratito. Vamos para terminar este viaje, ¿de acuerdo? Paramos a las 9. En el mar Egeo había dos grandes bastiones de la cultura y el comercio griego. No se me salgan, hermano, porque ahí me interrumpen. Ya no vas a entrar a nadie más. Uno era Corinto, en la península helénica, y el otro era Éfeso. Vamos a pasar rápidamente por estas dos ciudades. En la costa de Asia Menor, aunque Pablo y Silas no lo sabían, el Espíritu Santo estaba planeando poner sitio a ambas ciudades y utilizarlas como base para introducir el evangelio en los territorios circundantes que tenemos allí. Vamos a ver entonces lo que va a pasar. Corinto, conflicto con el judaísmo. La primera ciudad en la cual el Espíritu Santo guió a Pablo a permanecer durante el tiempo prolongado a lo largo de su viaje misionero fue Corinto. Aunque se trata de una corrupta localidad gentil, el apóstol encontró allí el clásico enfrentamiento con la estructura de poder de la comunidad judía, donde quiera estaban los judíos. Pero en esta ocasión, ya que tenía planes para Corinto, el Señor ordenó a Pablo que se quedase e hiciera frente a aquella fortaleza. Ya vamos a ver en qué consistía esa fortaleza satánica que estaba allí. Corinto era una ciudad nueva y bien planeada, construida por los romanos bajo el mandato de Julio César, por la misma época en que Filipos se convirtió en colonia. La nueva Corinto había sido poblada por veteranos de las campañas romanas y libertos que buscaban fortuna en las provincias. Los romanos habían destruido la antigua Corinto a causa de sus constantes rebeliones un siglo antes de edificar la nueva ciudad de Corinto. De modo que Corinto era un centro comercial muy próspero y un lugar de encuentro para aquellos de cualquier nación que practicaban el comercio marítimo. Por su carácter nuevo y llamativo, Corinto era algo así como Las Vegas, por tratarse de un sitio antiguo, con sabor cosmopolita y caracterizado por un comercio bastante liberal. Tenía tan mala reputación que los griegos acuñaron el verbo corintianizar, que significaba volver a un pervertido o libertinaje. Pablo partió de Atenas en dirección a Corinto, antes de que Sila y Timoteo pudieran reunirse con él. Hablando de Corinto, cuando estudien ustedes las epístolas de Corintios, primera y segunda de Corintios, realmente era la ciudad más corrupta de esa época. Y esa palabra corintinizar significaba hacer todo tipo de pecado. Ellos tenían ahí un templo dedicado a una diosa. Y las sacerdotisas que servían. Diana. ¿Ah? Diana. Sí, Diana. Y las sacerdotisas que servían eso realmente eran como las mujeres de prostitución. Entonces, realmente ese templo era, no hablamos del templo cristiano, no, el templo que estaba en Corinto, de este templo de Diana que la gente iba a adorar ahí. Entonces, había todo tipo de pecado, todo tipo. Por eso era un centro de atracción. Entonces, Pablo tiene que ir a esa ciudad para romper allí esa fortaleza del demonio que estaba en la ciudad de Corinto. Hacer cambios.
Yo creo que, discúlpeme si estoy mal, hermano, pues yo creo que Satanás quiere levantar una gran fortaleza aquí en nuestra ciudad. Con todo lo que vemos, 118 muertos, descabezados, ahorcados, realmente le han abierto las puertas al enemigo. Y yo creo que hay que tumbar esa fortaleza, así como Pablo llegó con el evangelio y tumbó esas fortalezas. Dios quiere levantar a la iglesia de hoy en día, del siglo nuestro, para destruir todos esos tipos de fortalezas también que se están levantando. Veamos entonces, ¿con quién se quedó el apóstol mientras esperaba a sus colaboradores y cómo era aquella gente allí en Corinto? Hechos 18, del 1 al 3. Vamos a ver. Estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahí está. ¿Con quién se quedó entonces Pablo allí? ¿A quién conoció? Con Priscila y Aquila. Aquila y Priscila, ¿verdad? Y Priscila. Ellos habían salido también de Roma. De Roma y habían llegado acá, habían sido expulsados, podemos decir. Pero ellos tenían un oficio. El oficio era de hacer carpas, tiendas para vivir, ¿verdad? Y mientras estaba allí en ese tiempo, Pablo, él hacía algo. Trabajaba con sus manos, pero también hacía otra cosa, mientras esperaba a Silas y Timoteo. Versículo 4. ¿Qué dice? Versículo 4. Y discutían, Evangelizar. Y discutían en la Discutir con los sinagoga judíos. todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Entonces, no dejaba de dejar de pasar la oportunidad de compartir el evangelio. Porque sabía que había que de alguna manera que con la palabra de Dios cambiar a esa ciudad, cambiar a la gente que vivía allí, prisionera por el pecado. Así que veamos rapidito este episodio. ¿Qué acontecimiento espiritual se produjo tan pronto como Silas y Timoteo se reunieron con Pablo en Corintios? Capítulo 5 y 6, versículos 5 y 6, perdón. Del capítulo 18. Y cuando Silas y Timoteo. Tanto porque que... Sigue, hermana. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Desde ahora me iré a los gentiles, perdón. Ok. ¿Qué era entonces lo que hacía ese tiempo y Pablo que estaba haciendo? Estaba predicando. Él estaba discutiendo en la sinagoga todos los días de reposo. Y persuadía. Dice que él estaba entregado La por completo a la predicación. predicación. Por completo Por a la predicación. Tiempo. Y a los griegos. No escuchaban, siempre se oponían a ellos.
Entonces, también dice a los judíos. eso nos da a nosotros también que debemos, en medio de esta crisis que tenemos en nuestra ciudad, predicar constantemente, ¿verdad? Habrán unos que nos van a escuchar, otros no, pero no podemos dejar de predicar la palabra. Es muy importante. Ahora, Lo que usted tiene que entregar es la semilla, pastor, nada más. ¿qué cosas sucedieron al evangelizar Pablo a los gentiles en aquella ciudad? Versículo del 7 al 11. Veamos qué pasó ahí. Lea otro hermano que no haya leído. Rocío. No, hombre, pastor, que después nos arrollamos. Ya. Y saliendo allí. Hermano Jorge. Hermano Jorge, está por allí para que lea. Ya, pastor, aquí estoy escuchándolo. Lea, hermano. 18 del 7 al 11. Sí, del 7 al 11, para ver qué sucedió ahí. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado el Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Ajá. Qué interesante. Siempre hay una respuesta, ¿verdad? Siempre hay una respuesta. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó. Él y toda su casa. Muchos de los corintios también se convirtieron al Señor. Y el mensaje del Señor a Pablo fue a través, puede ser por oración, cuando Pablo estaba orando, como dice, en visión de noche el Señor le dijo: no temas, sino habla. No calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué interesante esa parte del versículo, hermano, para nuestros días. También es tan contextual. No temas, sino habla. No calles. Le da fortaleza a Pablo, lo motiva, porque él por dentro quizás se siente destrozado, desesperado, frustrado, y el Señor le hace un llamado de que esté en pie, que no desmaye. Un privilegio tan grande que el Señor le habla a Pablo. Imagínense. Él dice: no temas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo creo que Dios tiene mucho pueblo todavía en nuestra ciudad también. Amén. Amén. Y eso es lo que tenemos que aprender a escuchar. La voz del Señor. ¿Sabe que hay un librito que yo estoy leyendo que tiene que ver mucho con la oración y que es pequeñito? Yo lo tomé de otro libro, de un predicador, y lo hice uno pequeñito que tiene que ver con el arte de orar de madrugada. Qué interesante ese libro. El poder que tiene la oración. Y él toma como ejemplo cuando el Señor Jesús se apartaba para orar. Orar. ¿Cuánto le gustaría leer ese folleto? Amén, pastor. Amén. A los que le gustan, yo les puedo regalar. hacer. Tengo varias copias de eso. Amén. Envíelas, pastor. Si Dios lo permite, envíelas. Ok. Sí, pastor, gracias. Es muy interesante. Hay algunas cosas muy interesantes eso sobre
el poder de orar de madrugada. Muy interesante. Y Pablo, eso era lo que lo sostenía y podía escuchar la voz del Señor. Y se fortalecía cuando escuchaba al Señor. No temas, porque yo tengo mucho pueblo aquí. Entonces, hay dos nombres, quienes eran Justo y Sóstenes. Eran dos de los convertidos a los cuales se menciona en esta sesión. Hechos 18:7. Por favor. Pastor, a nosotros nos ayudaría mucho porque nosotros estamos en cadena de oración. Muy bien, hermano. Ven. Hechos 18:7. La hermana Maribel Bisuete. Por favor de Y leer, saliendo hermano. de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas. Hasta ahí nomás, hermano. Gracias. Entonces, ya vemos, hermano, que este Justo era uno de los que se convirtió al Señor allí también. Ahora, en vista de las cosas que habían sucedido en otras ciudades y de aquellas que estaban a punto de ocurrir en Corinto, ¿por qué habló el Señor a Pablo en una visión diciéndole que persevere en la evangelización de esta ciudad? Versículos 10 y 11. Volvamos a leerlo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ok, esa fue la razón por qué el Señor le dijo que persevere en la evangelización. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Qué interesante. Y de esa manera el evangelio llegó a esta ciudad y en verdad hubo gran diferencia de cambio. Luego en el versículo 18, por favor de leer el 18. 18. Sí, 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Secrea, porque tenía hecho voto. Muy bien. Entonces, después de ese tiempo de estar allí, Pablo inicia el retorno a Antioquía, a la iglesia de donde salieron. Y fueron llevando consigo a Priscila y Aquila. Y ellos van a ser los futuros líderes de una iglesia. Versículo 19. Llegan a Éfeso en el retorno. Versículo 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Ok, entonces Aquila y Priscila se trasladan a Éfeso y van a ser de gran ayuda para la obra en ese lugar. Y luego en el Perdón, disculpe que lo interrumpa, sino es que tengo una duda. ¿Cuál era el voto? ¿Cuál era el voto, pastor? Exacto. Ok. ¿Era de cortarse el pelo? Nazareato. El nazareato, exactamente. Pero ya que hicieron la pregunta, si yo
si yo les digo, ustedes no lo investigan. Tarea, investiguenlo. Es un voto nazareo, pastor. Es un Para voto la clase del día nazareo. lunes. Ok. Porque, no, es que a mí me gusta que investiguen. Pero al cortarse el pelo no era para el final de hacer un voto de no cumplir algo. Era por agradecimiento. De privarse de algo. De quitarse algo. Bueno, investiguenlo para el lunes. Ok, pastor, ok. Muy bien. Y luego termina este viaje en el versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Muy bien. Entonces, vuelve al lugar de donde salieron, retornó otra vez. Salió de Antioquía y volvió a Antioquía. Muy bien, hermano. Vamos a parar ahí por un rato. Son las 9 por 15 minutos, 9:15 estamos. Soberano Dios y buen Padre, en esta noche una vez más agradecidos por este tiempo que tú nos has brindado. Gracias, Señor, porque pones el sentir en cada uno de tus hijos, tus hijas, Señor, en este tiempo donde, Señor, nos hemos propuesto también prepararnos, Señor, y para poder también, Señor, continuar con la tarea que tú nos has mandado. Te pedimos, Señor, que al despedirnos de este tiempo y al reposar en nuestros sueños, Señor, de esta noche, tu compañía continúe, Señor, y podamos descansar en paz. Gracias, Padre, por todo. Oramos y te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.